Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Secretos del Mundo Inmobiliario. Mi nombre es Alejandro Ríos y soy parte de un grupo de pequeños inversionistas del cual quizás nunca has oído hablar, quienes estamos completamente enamorados de la inversión inmobiliaria y nos declaramos unos depto lovers. No somos un family office y tampoco somos un fondo de inversión inmobiliaria que cuenta con recursos ilimitados para invertir, sino todo lo contrario. Somos un grupo de pequeños inversionistas buscando cambiar nuestra realidad financiera y ojalá la de muchos otros, con hambre de impactar positivamente en la vida de cada uno de sus miembros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de la siguiente forma. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Como grupo podemos negociar condiciones especiales para tener verdaderas oportunidades de inversión. Es por esta razón que fundé Asciende Ya hace ya más o menos unos 8 años y yo mismo llevo invirtiendo del orden de 20 años en propiedades. Pero solo en estos últimos 10 años fue cuando pude dar un salto cuantitativo en la inversión inmobiliaria. Me tomó más de 13 años en darme cuenta cuáles eran los secretos que nadie te quiere contar. Y es exactamente en este programa que pretendo revelártelos para ti y toda la comunidad. Una de las claves del éxito está en el hecho de que podamos actuar en comunidad, ya que eso nos permite llegar de una mejor manera a las inmobiliarias, para así lograr verdaderas oportunidades para todos. Es muy distinto que cada uno de nosotros vaya a una sala de venta y diga que quiere comprar un departamento, a que llegue a esa misma sala de venta y diga que quieres comprar 3 o 4, ¿cierto? Bueno, pero imagínate, ¿qué pasaría si llegamos y nos sentamos a conversar con una inmobiliaria y le ofrecemos comprar 40 o 50 departamentos de un edificio? O quizás un edificio completo. Es por esta razón que te invito a participar de esta comunidad, para que así logremos oportunidades absolutamente para todos. En el capítulo anterior hablé del círculo de la riqueza, el que da las claves para lograr un enriquecimiento permanente en el tiempo, y el por qué la inversión inmobiliaria es el vehículo perfecto para lograrlo. Si no lo has visto, te invito a hacerlo. Pero ahora te quiero invitar a que descubramos por qué quienes solo ahorran pierden. Probablemente cuando piensas en la posibilidad de comprar tu casa propia o de invertir en un departamento, lo primero que piensas es si tienes o no los ahorros necesarios o alguna manera de ahorrar la cantidad para el pago del pie, ¿cierto? El problema con esto es que si te pones a ahorrar esa cantidad, cuando lo hayas logrado, lo más probable es que ese departamento o esa casa ya no estén disponibles. Y peor aún, es que el precio de un departamento o casa similar será sí o sí mayor. Con lo cual la posibilidad de comprar esa propiedad se te va a ver alejado, de todas formas. En otras palabras, esta estrategia no sirve. Porque además esos ahorros con los instrumentos tradicionales de bajo riesgo, como son los depósitos a plazo o los fondos mutuos, crecen muy poco. Y la mayoría de las veces quedan incluso por debajo de la inflación. Y ni hablar de la devaluación, que en realidad casi no se mide. Así que a todas luces, pierdes. Ahora, cuando te compras un auto o haces un viaje de vacaciones, por lo general, ¿cómo lo pagas? ¿Al contado o en cuotas? Lo más probable es que sea en cuotas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quién dijo que el pie de una propiedad o un departamento tiene que ser distinto? Hoy en Chile, parte importante de las inmobiliarias te da la posibilidad de pagar el pie en cuotas, 12, 18, 24 y a veces más. Otras tantas también te dan la posibilidad de lo que se conoce como un bono pie, que no es otra cosa que la inmobiliaria absorbe parte del pago de ese pie, de manera de ayudarte a que pagues menos pie. Estos bonopies pueden ser del 5, 10% e incluso he visto también del 15% y muy rara vez del 20%, digo. Lo usual es que el pie de un departamento sea un 20%. Y con estos bonopies te permiten pagar quizás solo un 10% si el bonopié es del 10%. O un 5% si el bonopié fuera de un 15%. Además, ese porcentaje, ese 5%, bien
lo podrías pagar en cuotas. De buenas a primeras se ve bien bueno, pero eso no te asegura que el departamento se pague solo. Lo que no es otra cosa que el arriendo sea igual o mayor que el dividendo. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar si queremos que el departamento se pague solo? Lo primero es saber en cuánto se podrá arrendar esa propiedad en la que estamos invirtiendo, para saber de esa manera cuánto es el dividendo que puede pagar ese arriendo. Y así, cuánto es el crédito máximo que debemos solicitar que permita que ese arriendo pague el dividendo. Es ahí cuando ya tenemos claro cuánto pie es el que debemos pagar. Entonces, por ejemplo, si el arriendo de una propiedad de 2.200 UF es de 380.000 pesos, esas 380 lucas equivalen a que yo podré pedir como máximo 1.600 UF de crédito, si quiero que el arriendo pague el dividendo. Y por lo tanto tendré que colocar un 27% de pie, es decir, 600 UF, para que éste se pague solo. Entonces es aquí donde está nuestro desafío como inversionistas y como comunidad. Conseguir condiciones que nos permitan acercar a que esas propiedades tengan la posibilidad de que se paguen solas. Pero, finalmente, siempre dependerá de nuestro esfuerzo como inversionista que esto suceda. Es importante no autoexcluirse ni tirarse la cadena uno mismo. Si yo te pregunto si te puedes comer una vaca completa, seguramente me vas a decir que no, ¿cierto? Pero si te digo, ¿y si te la comes de a poco? En el fondo lo que necesitas es tiempo. Con el pie de la compra de un departamento de inversión es lo mismo. No es necesario que lo tengas de una vez, pero sí lo puedes pagar en un determinado tiempo, es decir, en cuotas. Y tú puedes hacer que eso suceda con un plan y con perseverancia. Ahora, si la propiedad no se paga sola, ¿es malo? Claro que no. Porque si tú comparas cuánto se multiplica ese pago adicional que tienes que hacer en el tiempo, es mucho mejor que otras alternativas de ahorros que tengas gracias a la plusvalía. Y por lo tanto, hay que entenderlo como un mecanismo de ahorro que te protege contra la inflación y te da una rentabilidad mayor que la mayoría de otras opciones. ¿Cómo me di cuenta de esto? Como conté en el capítulo anterior del Círculo de la Riqueza, en un momento tomé la decisión de vender un sitio el cual había comprado pensando en construirme una casa algún día, cosa que nunca fue. Lo relevante es que durante todo el tiempo que tuve ese sitio, siempre tuve que pagar el dividendo de mi bolsillo. Por lo tanto, no es que tuviera que pagar una parte, sino todo el dividendo, los intereses y el capital. Al momento de venderlo y sumar tanto el pie que había puesto como todos los dividendos y compararlo con lo que me había quedado, logré descubrir que había multiplicado por 4 lo que había colocado en tan solo 5 años. Yo jamás podría haber multiplicado por 4 el monto de esos dividendos si hubiera ahorrado esa misma plata en depósitos a plazo o fondos mutuos. Entonces, por ejemplo, si tuvieras que colocar 100.000 pesos todos los meses, al final esos pagos se van a haber multiplicado por al menos de 4 a 5 veces por la plusvalía, de la que conversaremos en otro capítulo más adelante. Más el apalancamiento del que te hablé en el Círculo de la Riqueza habría permitido todo esto. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos al momento de invertir? En encontrar esa forma de enfrentar el pago del pie. Mira, existen 4 tipos de personas. Están los ahorradores, que son capaces de ahorrar siempre bajo cualquier circunstancia. Y es que normalmente parten el mes separando una parte de lo que ganan para ahorro y luego viven con el resto. Están también los pagadores, que nunca dejan de pagar una cuenta o una deuda. Y por lo tanto lo primero que hacen es pagar todas sus cuentas y las cuotas de sus deudas y luego viven con el resto. También están los que son capaces de hacer ambas cosas. Y por lo tanto, como están acostumbrados a vivir con menos de lo que ganan, parten ahorrando y luego pagan todas sus deudas y viven con el saldo. Y están los que no hacen ninguna de las dos cosas. Si tú te identificas con alguno de estos 3 primeros grupos, no necesitas nada más para poder invertir, ya que los 3 están en la puerta de transformarse
ese hábito en un super hábito. El que ahorra ahora puede ver eso como una capacidad de ahorro mensual, la que puede transformarse en algo que sí multiplica su valor y que le gana a la inflación, y de esa manera sus ahorros no pierden valor en el tiempo. Los que son buenos pagadores podrán transformar ese super hábito en un mecanismo de ahorro, ya que el compromiso de pago del pie los llevará por esa senda y lograrán tener algo que no tenían antes. Ahora, si tú puedes combinar ambos hábitos, estás probablemente en una condición de asumir desafíos más grandes. Pero quienes estén en el último grupo, su desafío es conquistar el hábito de ser buenos pagadores, porque esa será la puerta para transformar sus deudas en ahorro e inversión. Si quieres saber cómo, te invito a que visites la página web de Asciende Ya, la sección de educación, y ahí podrás encontrar un curso completamente gratuito llamado Cómo transformar mis deudas en una máquina que ahorro. Pero déjame contarte una historia en el momento en que invertí en mi primer departamento. Lo hice con muy poca conciencia de lo que estaba haciendo. Pero lo hice porque mi papá fue quien me motivó a aprovechar el subsidio habitacional. Para esos momentos yo tenía que abrir una libreta de ahorro para la vivienda y comprometerme con un ahorro mensual de algo así por 1 año y medio. Yo siempre he tenido el hábito de ahorrar, que me lo inculcó mi mamá. Pero en ese momento había tomado la decisión de irme a vivir solo y por lo tanto mis gastos habían cambiado y mi capacidad de ahorro mensual prácticamente había desaparecido. Pero lo que pasó fue que de una u otra forma me las ingenié para que ese ahorro existiera, ya que cuando eres ahorrador siempre vas a encontrar la forma de seguir ahorrando. En mi caso fue gracias al manejo de un presupuesto, el que lo ajusté hasta poder volver nuevamente a tener ahorros. Mira lo que dice Renata al respecto. Soy diseñadora, trabajé toda mi vida en ventas, con un sueldo relativamente bueno, ¿verdad? Pero siempre con la sensación de que había algo que hacer para poder ayudarse en un futuro. Yo los primeros 2, porque tengo 3, me arriesgué y los compré en verde. Sí. Me dio el tiempo para poder ahorrar y tener ese pie en el fondo. Decidí dar un pie más alto porque como yo partí mayor, yo partí con 50 años y la idea era llegar a los 60, 62, 63, y básicamente porque mi periodo de inversión era muy corto. Yo, por ejemplo, si esto lo hubiera hecho 25 años atrás o más joven, habría podido tal vez tener hasta un cuarto. El que es buen pagador hace lo mismo, mueve todas las piezas para poder seguir cumpliendo con sus compromisos. Entonces, si tú te ves reflejado en estas historias, es de ahí donde puede estar tu super hábito, el que hará toda la diferencia al momento de querer usar la inversión inmobiliaria como un vehículo para construir tu propio círculo de la riqueza. Pero, ¿qué encierran estos super hábitos? En el fondo es ser capaz de postergar el beneficio presente, ser capaz de darse cuenta que un pequeño sacrificio puede transformarse en un tremendo beneficio futuro, que supera por mucho ese pequeño sacrificio hoy. Pero tú me preguntarás, ¿por qué las personas no lo hacen? Y la respuesta es muy simple. Y es porque nadie saca la cuenta de lo que está dejando de ganar, o mejor dicho, de todo lo que pierde. Mira, supongamos que un departamento vale 100 millones y tú tienes que colocar 20 millones. Y que la plusvalía es entre 4 y 5% al año. Es decir, que ese departamento puede aumentar en 4 o 5 millones por año. En el ejemplo, si la plusvalía fuese un 4%, quiere decir que en 5 años ese departamento valdría un poco más de 120 millones. Si lo vendieras en ese momento, significaría que tú hubieras duplicado tus 20 millones de pesos. Porque al venderlo tendrías que pagar los 80 millones que pediste y te quedarían en la mano 40. En el fondo, el doble de los 20. Ahora, si no vendieras ese departamento, por ejemplo, y dejaras que se termine de pagar el crédito hipotecario en 25 o 30 años, tus 20 millones se habrían transformado en 160 millones o más. La pregunta que queda, ¿habría valido la pena hacer ese esfuerzo por pagar esos 20 millones de pesos quizás en 2 o 3 años? ¿Qué crees tú? ¿Y si hubieras ahorrado esa misma cantidad en fondos mutuos? ¿Cuánto se podría haber multiplicado?
En una APB es del orden de 3 veces en 40 años. En un fondo mutuo ni siquiera llega a 2 veces en 40 años. Entonces, ¿qué estás esperando para sumarte a esta comunidad y construir tu propio círculo de riqueza? Bueno, te agradezco tu tiempo y si ha sido de utilidad te invito a que te suscribas en este canal para conocer los próximos capítulos y lo des compartir o le cuentes a quien tú sepas que pueda estar interesado en esto. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Nos vemos.